Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Bus Simulator Pro Urban Rival. Gente, después de muchísimo tiempo sin información de este videojuego, finalmente hoy tenemos noticias que compartir con ustedes, porque te traigo salsa pero de la buena, la picante, gente, la que a todo el mundo le gusta. Con respecto a este videojuego he colado información del equipo de Magix con respecto a Bus Simulator Pro para todos aquellos interesados que pues quieren jugar este titulazo, gente. Y en el día de hoy atentos, porque te traigo la noticia de cuándo van a estar pudiendo jugar, probar este videojuego, pero no precisamente todo el mundo, chicos, porque es algo bastante interesante lo que va a ocurrir con este videojuego, que te lo voy a estar contando en este video. Pero antes de contarte lo bueno, como siempre en estos videos de YouTube, obviamente te tienes que tragar primero unos minutos de introducción, vaya, porque hay que cobrar. Entonces, pues chicos, vamos a hablarte un poquito de qué es Bus Simulator Pro Urban Rival. Por si acaso no lo conoces, es un nuevo videojuego de autobuses, ojo, con multijugador, chicos. Sí, señores, y de ese multijugador te voy a estar platicando un poquito más en este video. Pero primero, déjame platicarte que este juego de buses es un juego de buses urbano. Pero cálmate, mi amigo, porque sé que estás pensando, qué aburrido conducir por la ciudad recogiendo pasajeros, no es lo mío. Pero chicos, atentos, porque en este videojuego vas a poder cobrarle a los pasajeros, como estás viendo, yo lo estoy haciendo aquí ahorita. Y también vas a poder personalizar tu autobús para que sea más, por decirlo así, eficiente en la ciudad de Nueva York. Porque sí, este mapa está inspirado en Nueva York, amigos míos. Y como te puedes dar cuenta, fíjate, por ahí están los nuevayorenses trepados en el autobús. Como te puedes dar cuenta, tiene interiores bastante bonitos. Pero gente, esta versión que estás viendo aquí no es la versión que tú y yo vamos a estar jugando dentro de poquito, porque el juego actualmente pues ha estado en desarrollo, muchísimas cosas, le han estado metiendo contenido, pero obviamente te vas a impresionar con este videojuego. Yo sé que cuando lo mostramos, ¡buah!, pues mucha gente quedaron de verdad fascinadas con el ambiente gráfico, que por cierto está desarrollado con el Unreal Engine, gente. Sí, señores, el Unreal Engine es el papá, el creador de este videojuego, gente. El motor, lo que lo mueve es el Unreal Engine. Por lo tanto, aquí gozamos de gráficos y físicas sumamente que inmersivos, gente. Como te puedes dar cuenta, fíjate cómo va ese autobús allí, como si fuera flotando. Baila el autobús. Eso se puede hacer en este videojuego, gente. Poner a bailar tu autobús al ritmo de la música que tú pongas aquí, el cumbión. El mapa de este videojuego es sumamente que inmersivo, gente, y bastante grande, ya que está totalmente inspirado en Nueva York. Y aquí te vas a disfrutar de esos entornos tan impresionantes, de los edificios grandes, de los centros impresionantes, de los parques y esas cosas, y de, por supuesto, el caos de Nueva York. En el pasado me dieron permiso de mostrar las dos primeras líneas de este videojuego, gente, pero cálmate, porque lo que viste hasta el momento no es nada de lo que verás próximamente, ¿vale? Entonces, amigos, ¿qué es lo que podemos hablar de este videojuego? Bien, chicos, en anteriores conversaciones con Magix, que sabes que estamos muy activos porque pues estamos... es que Magix está ocupadísimo, gente. Magix está ahorita trabajando arduamente, dándole valor a esas computadoras de desarrollo de videojuegos, gente. Están que queman los softwares. Pero, gente, todo por un bien. Y como saben, el Truck Pro USA está por recibir una de las actualizaciones más grandes e impresionantes de ese videojuego, cambiándolo por completo. Y bueno, en una de esas conversaciones también se habló sobre este videojuego, y lo que se habló concretamente fue de la fecha de lanzamiento para este videojuego, porque pues como saben, este videojuego estaba previsto para que saliera en el 2024 a finales, pero obviamente en el mundo de los videojuegos nada es certero. O sea, las fechas todo puede cambiar, gente, porque pues obviamente no, wow, siempre pasan cosas, ¿no? Entonces, pues desde allí se dijo que no se iban a dar fechas de nada, ¿vale? Públicamente no se iba a estar hablando mucho de fechas ni nada, pero ahora ya el videojuego tiene un avance de prácticamente todo. Está casi listo, gentes. Y ojo con esto, amigos míos, porque aquí se viene el bombazo, chicos. Y es que la próxima semana, gente, la próxima semana finalmente voy a estar recibiendo la versión de beta
para este videojuego, pero atentos porque se pone mejor la noticia, gente. Primero déjame aclararte esto. Voy a estar recibiendo la versión beta que vas a estar jugando tú bueno, a ver, es que tú quizás no, pero te voy a estar diciendo el porqué y qué está pasando aquí, Pero amigos míos, ¿o sabes qué? Primero te hablo del multijugador. Bueno, en fin, la próxima semana me van a estar pasando ya la versión beta para probar este videojuego antes de lanzar la beta. Ya, claro está, supongo. Y obviamente, gente, ya después de aquí lo que sigue es... ¡véngale! Vamos con esa beta para la que la gente lo pueda testear. Y bueno, déjame platicarte que hasta ahorita el requisito mínimo para correr este videojuego son 4 GB de RAM. Un celular con 4 GB de RAM estoy más que seguro de que actualmente cuenta con un procesador demasiado bueno, decente. O sea, es un procesador que correría la mayoría de aplicaciones y las ejecutaría con una tranquilidad bastante buena. Entonces pues por eso es que se está pidiendo 4 GB de RAM como mínimo para este videojuego, que vaya bien, ¿vale? Que vaya bien en esos 4 GB de RAM. También, chicos, te quería platicar de que pues es un juego multijugador, ¿vale? Es un juego multijugador, por lo tanto vas a necesitar conexión a internet. Wally, ¿cómo salta? ¿Cómo salta? Vas a necesitar conexión a internet. Pero amigos míos, lo interesante en este multijugador es que te platico un poco. Este multijugador, gente, va a ser, como por decirlo así, no aburrido. No simplemente conectarte con tus amigos, ir a pasar las rutas y tal y ya. No. Este multijugador, Magix me estuvo hablando en el pasado de que va a ser un poco más entretenido, entre comillas, es lo que me dice, que el multijugador no es un típico multijugador, no es un típico simulador multijugador. Y también debo decirte de que se ha estado hablando de que la versión que tengo yo ahorita, que estás viendo aquí en pantalla, está mucho más mejorada, gente. Hay mucho más trabajo y obviamente el contenido es mayor. En cuanto a contenido, gente, debo destacarte de que obviamente Magix no va a lanzar un videojuego con contenido nada más para 3 horas. No. Obviamente este videojuego, yo que lo estoy explorando, testeándolo profundamente, que lastimosamente no te puedo mostrar ahorita, pero debo decirte de que pues sí, efectivamente este videojuego tiene un contenido demasiado brutal, tanto en los buses, que obviamente no es este el único bus, claro, ¿cómo crees que va a ser nada más este? Son otros muchos buses y todos tienen una personalización bastante interesante, todos tienen sus características, todos tienen sus... O sea, es un juego que tiene mucho contenido que ofrecerte para que pues te lo exprimas al máximo, la verdad. Entonces, gente, con respecto a esto, es un juego bastante elaborado, ¿verdad? Por lo tanto tardó bastante. Y bien, ahora sí, ya Eder, cállate la boca y dime ¿cómo va a estar la beta? Bueno, gente, la información que hemos colado es que va a ser un lanzamiento suave. Sí, un soft launch es lo que va a tener este videojuego. Este videojuego va a ser lanzado como fue lanzado el Train Simulator Pro en su momento, pero en este caso, gente, va a ser un poco más increíble porque se trata de un videojuego que, madre mía, o sea, esto en móviles, en serio, esto, wow, esta cosa que ni tiene lag, que va fluidísimo, tiene unas físicas impresionantes, tiene unos gráficos demasiado inmersivos, o sea, este videojuego, gente, va a estar saliendo primero para testearse la versión beta inicial pública. Se va a estar saliendo en Canadá, gente, sí. El soft launch de este videojuego va a ser en Canadá para testearse con el multijugador, chicos. Sí, amigos míos, de inicio el videojuego para la beta va a estar siendo testeada en Canadá para obviamente ver cómo va el rendimiento del juego, cómo va el multijugador y todo eso. Entonces, no va a ser un lanzamiento global para todo el mundo el multijugador de este videojuego, sino que va a ser un soft launch primeramente en Canadá. Eder, entonces no voy a poder jugar el videojuego. Cálmate, amigo mío, sí lo vas a poder jugar, pero van a iniciar las pruebas en Canadá para la región esa. Muy seguramente ahorita tú estás pensando, Eder, a mí no me importa que sea en Canadá, yo uso VPN. Pero sí, amigos míos, quizás puedas colarte en los servidores, aunque tienes que tener en cuenta de que, como es una versión pequeña, o sea, es una versión
para Canadá, pues obviamente quizás te puedas o no conectar. Por lo tanto, pues si no te logras conectar con tu VPN, no hay de qué quejarse ni nada, ya que es una versión, o sea, es un lanzamiento suave que solamente va a estar en una pequeña región, con los servidores habilitados solo para esa pequeña región. Bueno, pequeña región, ¿no? O sea, Canadá es gigante, pero hablo de pequeña porque pues obviamente para el mundo entero, cuando salga el juego, obviamente pues sería muchísimo. Entonces, en este lanzamiento suave que va a ser en Canadá, se va a testear entonces el videojuego con toda esa gente de por allá, y también el multijugador, para que prueben el multijugador, que veamos servidores y todo esto. ¿Esta es una buena noticia? Por supuesto que sí es una buena noticia, gente, porque ya hemos visto en el pasado como otros juegos salen así, ¡pum! Y pues ya sabes, los servidores petan, se caen, están como que allí, ¿no? Problemas de rendimiento y esas cosas. Entonces, viene mejor que se pruebe el juego con miles de personas, pero no con multimillones de personas. ¿Esa palabra existe, multimillones? No lo sé, gente, pero viene bien para que así, si pasa errores, si los servidores no aguantan o algo así, a tiempo se pueda corregir, y cuando ya el juego sale para todo el mundo global, pues obviamente no pasen estragos tan grandes. Obviamente errores van a haber. Que haya un juego sin error, amigo mío, le damos el premio Nobel, le damos un planeta, le damos Marte. Le obsequiamos un planeta entero a ese desarrollador que saca un juego sin errores. ¿Qué día, Eder, exactamente? No estoy seguro. Puede ser a finales, puede ser a inicios, pero lo más seguro, lo más probable es que pues estemos recibiendo el soft launch en Canadá. Si no sale la siguiente semana por X o Y motivo, pues entonces sería la siguiente, la otra de más arriba. Pero de que el lanzamiento suave, el soft launch, ya viene, pues eso ya está asegurado, gente, ¿vale? Ya no va a ser en julio, en septiembre, en octubre, no. El lanzamiento global, ¿cuándo sería, Eder? Entonces, bueno, amigo, ahí sí no te podría decir, porque si te doy una fecha, si te digo algo, ya estaría mintiendo. Lo único que te puedo conversar de momento es de este lanzamiento suave, del cual ya está asegurado, pero el lanzamiento global para todo el mundo, LATAM, Europa, Estados Unidos, etcétera, ese sí no hay fecha, no te podría hablar, sería no sé, el siguiente mes, a finales del otro mes, el otro año. Dudo que sea el otro año, obviamente, pero normalmente estos lanzamientos suaves demoran como un mes o por allí, su buen par de semanas. Recuerda que Bus Simulator Pro Urban Rivals es un juego muy inmersivo, con muchísimo contenido y muchas cosas que hacer. En cuanto a eso, tenemos el multijugador para que compitamos con nuestros amigos en un multijugador que Magix me ha dicho que no es nada tradicional, no es nada típico. Entonces pues hay que ver qué es ese multijugador para todo el mundo, gente. Así que vamos a ver qué sorpresa nos tiene Magix la siguiente semana. Muy pendientes a este canal, porque vamos a estar trayéndote, por supuesto, la información, los gameplays y las reviews definitivas de estos videojuegos que están saliendo últimamente. Nos vemos en la próxima. Comparte esta información, comenta qué te parece y suscríbete al canal. Chao, carnal.